Bienvenidos a todos a nuestro nuevo episodio de video podcast La IUV nos conecta. Y bueno, tenemos un tema muy importante que tratar hoy y le damos pues la bienvenida a Isa. Hola Jer, un placer estarlos acompañando en este episodio. Espero poder seguir compartiendo con ustedes más de estos espacios y que todos los que nos siguen domingo a domingo sigan conectados. Pero hoy les traemos un tema muy interesante y es que vamos a hablar de la pena y la timidez. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Cómo identificar cuándo tengo una, cuándo padezco la otra? Y más porque estamos en un espacio universitario que nos confronta todo el tiempo. Mejor dicho. Jer, pero entonces cuéntanos, ¿en qué momento tú has sentido pena? Pucha, bueno, yo ya les he contado muchas veces que yo hice una transición de carrera aquí mismo en esta universidad, pero en ese momento en el que yo pasé de una ingeniería a mercadeo, digamos que cambiaron las dinámicas y una de esas era el hablar en público, o sea, mejor dicho, tenías que preparar entonces exposición, mira, léete este tema, este documento o investiga de eso y prepara una exposición. Pucha, cuando era así continuamente en todas las materias y yo decía, pucha, aquí sí va a tocar, espero hablar bastante. Entonces en el momento en el que yo salía al público, eso que era en el salón y uno en el colegio seguía haciendo exposiciones, pero uno dice, no, uno ya está en la universidad, a uno no le pasa eso. Entonces al hablar yo sentía como que se me iba acabando el aliento, entonces yo era como que, ay, entonces por allá ya tenía como que tragar y no sabía, se me iban las palabras. En esos momentos en específico yo creo que es cuando más sentía pena. Ahora en la actualidad digamos que dan como unos nervios así como unas cosquillitas, como no sé, como algo raro cuando vas a hablar pues como en público, pero de resto yo creo que ahora lo afronto un poquito mejor, pero eso es un reto, eso es difícil, eso es algo que uno siempre va mejorando, es un trabajo continuo. ¿Y tú, qué tal? Bueno, yo a diferencia tuya, como no hice ninguna transición, sino que mi carrera pues siempre fue muy enfocada en lo social desde la universidad, digamos que estuve más en contacto o en interacción con el público, entonces poco a poco la práctica me fue dando como esas habilidades. Pero cuando inicié la práctica profesional, cuando me tenía que enfrentar a grupos que no conocía o de personas mayores que seguramente iban a pensar como esta niña sí sabe lo que está diciendo, sí me entraban, bueno, unos nervios que hasta se sentían incapacitantes y me temblaba la voz y se me cortaba la respiración como tú dices y temblaba y me veía pálida, pero bueno, con la práctica yo creo que esa es una gran forma de comenzar pues como a afrontar esos temores, que era algo que también hablamos en otro de nuestros episodios. Bueno, Isa, y entonces hablemos de la timidez. ¿En qué momentos de pronto sentirá uno más timidez? O si de pronto serán más receptores de timidez, el hombre, la mujer o qué, o cómo será ese tema y esa dinámica. Bueno, yo creo que es importante diferenciar como qué es la pena o la vergüenza que sentimos cuando nos exponemos a escenarios novedosos y ya la timidez que se conoce pues como un rasgo de personalidad, porque yo conozco personas que de pronto son tímidas pero tienen muchas habilidades sociales, entonces no les importa, no sé, hablar en público o exponerse ante situaciones en las que se pueden ver retados sus capacidades, entonces yo creo que la claridad pues es importante, reconocer que todos podemos sentir pena, pero digamos que hay unos que no somos tan tímidos como otros y que eso nos permite también tener pues como esa apertura de esos momentos. Bueno, Isa, y no solamente esa pena de hablar en público es importante, sino las penas pues las que pasamos en el día a día. Pena pedir un favor o pena, por ejemplo, cuando llegas 5 o 10 minuticos tarde a una reunión y que la gente se queda como mirándote como... Se siente uno demasiado expuesto. Sí, demasiado. Entonces yo creo que bueno, esas penas se van dando pues también como en el día a día y bueno, cómo se mejorarán eso. Yo creo que necesito mejorar en varias. Jerry, para eso tenemos hoy un invitado muy especial. Se trata del profesor Jonathan Andrés Hernández, quien nos va a ayudarnos a ubicar un poquito más acerca de esos conceptos de los que estamos hablando. Chicos, muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho estar en este espacio y, bueno, conversar con ustedes sobre el tema del día de hoy. Excelente, Jonathan. Jonathan, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo soy docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y Educación, del programa de Psicología. Dicto materias que tienen que ver con investigación principalmente y estoy aquí en la IUV desde el 2016.
Bastante tiempo. Sí, muchísimo tiempo. Bueno, Jonathan, trayendo pues a colación el tema del que estamos hablando esta semana, quisiéramos que de pronto nos hicieras la claridad de cómo diferenciar qué es la pena y qué es la vergüenza, o si son lo mismo con diferentes nombres, para que porfa clarifiquemos esos conceptos de los que hemos estado hablando. Bueno, en psicología nosotros diferenciamos entre emociones básicas y emociones sociales. Las emociones básicas son aquellas con las cuales nosotros compartimos con los animales, ¿sí? Por ejemplo, la alegría, el miedo, la tristeza, el asco, son emociones básicas y hay unos dispositivos cerebrales que se encargan de generar estas emociones cuando nosotros nos enfrentamos a determinadas situaciones, ¿sí? Desde la teoría de las emociones se conoce que las emociones básicas son adaptativas, es decir, tienen una función que nos permiten a nosotros la supervivencia. Y tenemos otra categoría de las emociones que son las emociones sociales, y allí entonces podemos ubicar la vergüenza y podemos ubicar la pena. Ambas, digamos, parecen sinónimos, pero se diferencian, ¿sí? La vergüenza es una emoción que surge luego de nosotros realizar un juicio sobre nuestra conducta, ¿sí? Mientras que la pena es una emoción que surge de manera anticipatoria por algún temor que nosotros presentemos frente a la exposición social. Importante. Sí, ya sabemos cuál es la diferencia. Con esa definición quedamos mejor dicho. Bueno, y haremos entonces, ¿en qué momento empezamos a sentir esa pena? Bueno, las emociones básicas sí que nosotros las experimentamos desde que nacemos, ¿cierto? Como decía hace un momento, son emociones que nosotros compartimos con los animales. Las emociones sociales son emociones que requieren un poco más de elaboración porque son emociones que surgen cuando nosotros somos conscientes de que somos seres sociales, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros empezamos a tener conciencia de sí mismos. Las investigaciones ubican que alrededor de los 3 años los niños comienzan a tener pues como esta autoconciencia. Entonces surgen emociones sociales como la vergüenza o como la pena, ¿sí? No obstante, la comprensión sobre la emoción se puede lograr alrededor de los 5 a los 7 años. Es decir, es muy diferente cuando yo experimento la emoción a yo comprender la emoción, ¿cierto? Como, estoy sintiendo pena en ese momento. Entonces, también es importante decir lo siguiente, y es que los niños van desarrollando algo que en psicología se denomina teoría de la mente, que es la capacidad que nosotros tenemos de interpretar las emociones de los otros, el comportamiento de los otros y los pensamientos de los otros. Es decir, nosotros le suponemos a otras personas también una mente. Entonces, esta capacidad se desarrolla también alrededor de los 3 años y también lo que va a permitir es que yo sienta pena ajena. ¿Sí? Yo creo que en algunas situaciones ustedes han experimentado lo que se denomina pena ajena cuando alguien, no sé, está hablando en público y la embarra. Sí, nosotros podemos llegar a sentir pena ajena, pero digamos que esta emoción de pena ajena surge porque nosotros hemos desarrollado lo que los psicólogos denominan la teoría de la mente. Jonathan, yo tengo una pregunta y es, ¿cómo saber que estoy sintiendo pena y cuáles son esas causas más comunes por las que se llega a sentir esa emoción? Bueno, estas emociones sociales surgen de la interacción con los otros,
¿sí? Entonces, es importante pues, aclarar que esas emociones nos permiten de alguna forma, pues también, digamos que conectar con otras personas y sentirnos parte también como de un grupo. No obstante, digamos que sentir pena frente a determinadas situaciones puede considerarse normal, ¿sí? Al ser nosotros seres sociales, pero si nosotros hemos pasado por situaciones en donde, no sé, hemos sido víctimas, por ejemplo, de bullying, o en donde hemos recibido juicios negativos sobre nuestra conducta en lo social, esa pena podría llegar a convertirse en un trastorno de ansiedad denominado ansiedad social, ¿sí? O fobia social. Entonces, si bien hay situaciones, digamos que normales, frente a las cuales uno puede experimentar esa emoción, también la exposición a determinadas experiencias pueden llevar a que nosotros desarrollemos una fobia social o una ansiedad social, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, el compañero mencionaba que le daba pena llegar tarde. Claro, si yo tengo una reunión, era a las 11 y llego a las 11:15, pues me va a dar algo de pena haber llegado tarde y dejar a los otros esperando. Digamos que frente a ese tipo de situaciones, pues es normal. También es muy normal cuando uno se enfrenta ante un público y ese público es desconocido para uno. Es muy normal sentir pena, ¿sí? Porque frente a esa situación, entonces se activa lo que es el sistema autónomo y empieza uno pues como a experimentar unas sensaciones corporales, sudoración, enrojecimiento, inquietud, ¿sí? Porque se está enfrentando a una situación que es novedosa y a un público que es desconocido. Entonces es normal. No obstante, como ahorita mencionabas, hay personas con las habilidades sociales para manejar esas sensaciones. Digamos que experimentarlas es normal, pero si nosotros tenemos adecuadas habilidades sociales, podemos regularlas, manejarlas. No obstante, hay personas entonces que pueden desarrollar, debido pues a exposiciones negativas, lo que es la fobia social, y esto ya empieza pues digamos que a generar dificultades en la interacción que tiene la persona con su entorno. Bueno, y yo sí tengo algo que contar, algo muy, muy personal que me pasó. Primer semestre de universidad. No, Dios mío. O sea, yo me equivoqué al entrar a un salón y yo salí. La clase empezó, entonces yo me acuerdo que esa clase era Fundamentos de Programación. Y entonces ya empezaron, fue como a hablar, si no mal recuerdo, un tema, creo que era como de psicología la clase, si no estoy mal. Y yo dije, no, esta no es mi clase. Salí yo rojo de allá. Salí rojo, 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 pero o sea, yo no sabía cómo caminar, a mí se me olvidó cómo salir, con qué entré yo al salón, o sea, mejor dicho, me dio una pena increíble. Pero, por ejemplo, el semestre pasado, que no solamente le pasa a los primíparos, como dicen, el semestre pasado me pasó que me equivoqué de salón también. Y pues ya como está, era sexto semestre, el pasado fue sexto semestre, yo entré normal al salón, empezó la clase normal y como que no era mi clase, yo dije, qué pena, hasta luego, y ahí sí salí común y corriente. Entonces digamos que, o sea, yo no sé qué hice, pero en ese momento ya digamos que no pasé por esa pena. No, a mí me pasó fue que muchas veces cancelaban la clase y yo nunca veía el correo. No. Entonces llegaba aquí con mi maleta recién bañada a las 8 de la mañana y no había nadie en el salón. Y cuando preguntaba, no, es que no hay clases, no había el correo. Ay, no, mi madrugada. Y uno que no está acostumbrado a revisar el Teams para acabar de ajustar, sabiendo que por lo regular le mandan uno o por correo o por Teams. Sí, falla mía, falla mía. Bueno, yo también he pasado por penas, ¿sí?
Incluso cada semestre cuando me enfrento a un nuevo grupo, pues a mí me da algo de pena. Y es normal, ¿cierto? Frente a ese tipo como de situaciones sociales, pues es muy normal uno experimentar esa emoción, pero sí que pues, se requiere de unas habilidades también para manejarlos. Hablemos entonces de eso. Entonces, ¿qué nos recomiendas para ir tratando eso, para mejorar en eso? Bueno, yo creo que es muy importante la autocompasión, ¿sí? Es decir, esa capacidad de poder uno también reírse de sí mismo, de no darse uno tan duro por los errores. Ser autocompasivo es la clave para uno poder enfrentar situaciones embarazosas o situaciones que le dan a uno pena, ¿sí? Yo le recomiendo pues, a mis estudiantes, por ejemplo, la práctica del mindfulness, porque la meditación le permite a uno lograr la autocompasión. Importante. Yo tengo una pregunta y es, ¿la pena puede afectar esa forma en que nos relacionamos con el otro? Pues, no sé, de pronto yo por miedo a sentir esa pena, para enfrentarme a hablarle a alguien que no conozco, evito más fácil el contacto y eso hace que, bueno, estropee unas oportunidades que a lo mejor hubiesen sido lo más maravilloso. Claro, digamos que en psicología nosotros tenemos como un esquema de pensamiento, emoción, conducta, ¿sí? Entonces surge un pensamiento, me van a juzgar, ¿cierto? O me voy a equivocar frente a un público. Luego surge la emoción y la emoción entonces me va a llevar a tener una conducta. No, entonces no voy a salir, o sea, voy a evitar la situación, voy a salir corriendo, ¿sí? Entonces, claro, o sea, el sentir y el experimentar esa emoción puede llevar a que nosotros tengamos comportamientos de evitación o de huida. No obstante, como les decía hace un momento, hay personas que llevan ya la pena, digamos que a un nivel muy elevado y desarrollan una fobia social. Ya la fobia social, como un tipo de trastorno de ansiedad, sí empieza a generar dificultades en la persona en diferentes áreas de su vida, ¿sí? Entonces, si una persona ya, digamos que empieza a experimentar este tipo de trastorno, pues sí es bueno que busque pues, el acompañamiento de un profesional, claro. Bueno, démosle un mensaje final a esas personas que la pena les está impidiendo ser ellos mismos. Bueno, como mensaje final, yo quisiera primero exponer que sentir pena es algo normal, ¿cierto? Que no es algo por lo cual debamos autocastigarnos, ¿no? Es una emoción que surge a partir del contacto y del relacionamiento con los otros, pero es importante también identificar si esa pena está obstaculizando mis metas, si me está llevando a tener dificultades académicas, porque entonces tengo exposiciones y no las hago, es decir, estoy generando una conducta evitativa y eso me está llevando a tener problemas académicos o, digamos, tengo muy pocos amigos, entonces carezco de una red social de apoyo. Si, digamos, se están presentando este tipo de situaciones, pues mi recomendación es busque ayuda. Bienestar Universitario ofrece el servicio de psicología para los estudiantes, ¿cierto? Pero si esta no es su situación, pues sentir pena es algo completamente normal, ¿sí? Y esperable en muchas situaciones. Jonathan, muchísimas gracias. Eso nos sirve tanto a nosotros aún como a todos los que nos escuchan. No, muchas gracias Gerson e Isabela pues por la invitación y espero haberles aportado y sentía pena también de estar aquí un poco porque las cámaras me ponen algo nervioso, pero bueno. Muchas gracias. Espero haberles aportado. Claro que sí, mil gracias. Hasta luego.
Bueno, y como cada 8 días les vamos a presentar nuestra sección favorita, que es Estudiantes en Acción. Y hoy les vamos a preguntar qué situación social los pone más nerviosos. Hoy nos acompaña Elizabeth, quien nos va a contar qué es lo que más pena le ha dado en la universidad. Bueno, lo que a mí más me ha dado pena es que cuando se me acercan personas nuevas o cuando, por ejemplo, voy a hacer algún trabajo y no estoy con compañeros que ya conozco, entonces me toca hacerme con personas nuevas, eso es lo que más me da pena, y las exposiciones. También nos acompaña David. Mi momento más penoso en la universidad o que más pena pasé fue, yo vendo sándwiches acá en la universidad y una vez sirviendo una gaseosa, una mega de un sándwich, se me regó y eso hizo mera explosión de gaseosa y me manché un poquito, y como yo me hago al frente de la cafetería, se lo vio bastante gente y me dio un poco de pena. Muchas gracias. Un gusto. Ahora Mateo nos va a contar. Bueno, una de las experiencias que yo tengo que para mí son incómodas, primero, llegar a la U y no tener el carnet en mano, y pues la otra sería entrar en un salón de clase que no es el que me corresponde. Ahora Kevin nos va a contar su experiencia. Mi experiencia es, me da pena hablar frente a las cámaras como esa. Las situaciones que nosotros vivimos diariamente de pena son más comunes de lo que creemos. Pero bueno, ahí nos queda el dato del profe Mindfulness para que mejoremos en eso un poquito. Yo creo que es muy general esas situaciones en las que pues, sentimos esos nervios, esa pena. Así es. Pero a quienes tengan recomendaciones sobre qué podemos decir o hablar en la sección, los invitamos a que nos dejen en el inbox de Instagram, @ivoficial, sus sugerencias. Perfecto, nos vemos en un próximo episodio. Recuerden que nos vemos todos los domingos a las 12 del mediodía. No se pierdan un episodio con nosotros.